En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 27 de febrero del año 2022, domingo de la octava semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada del Salmo 17, versículos 19 y 20. El Señor es mi refugio. Lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. La primera lectura está tomada del libro de Siráside o el libro de Eclesiástico, capítulo 27, versículos del 5 al 8. Al agitar el cernidor, aparecen las basuras. En la discusión, aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alaben a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Elementos básicos que encontramos en este libro de Siráside. Un libro tomado de la sapiencia del Antiguo Testamento, de la sabiduría del Antiguo Testamento, donde al hacer estos indicativos hablan de cómo debemos comportarnos y de cómo también debemos observar al hombre, al prójimo. Aquí trae unas imágenes que nos llevan como ejemplos, pero también es alegoría que nos lleva al corazón, a la mentalidad, a la historia propia del hombre. Cuando nos dice, el fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un hombre. Ahí nos habla de la historia del hombre, si ha sido bien tratado, maltratado, o simplemente ha sido una persona que ha crecido sola, sin tener una dirección propia. En el horno se prueba la vasija del alfarero. Nos habla de la vida. ¿Cómo es que Jesucristo también dice más adelante, somos como vasijas que llevamos la gracia de Dios? En el horno se prueba la vasija del alfarero. Cuando nosotros entramos en ese rigor, es donde sale lo mejor o lo peor de nosotros. Como lo dice, en la discusión aparecen los defectos del hombre. Al verse acorralado, al verse aventajado y poder o hablar mal o echársele encima a la persona con la que está discutiendo. La palabra muestra la mentalidad del hombre, cómo habla, cómo se expresa, cómo se dirige al hermano o cómo se dirige a la asamblea, a la multitud, a aquel lugar en donde está. En la palabra está la mentalidad. Y por último, esta enseñanza. Nunca alabes a nadie sin antes haberlo escuchado. Importante. Ahí demuestra los puntos que nosotros como cristianos, que nosotros como profetas, que nosotros como portadores del Evangelio, catequistas, gente que estamos llevando el bien y la palabra para el hermano, debemos de considerar. ¿Qué es lo que nos dice? El fruto muestra cómo ha sido el árbol. Seamos buenos frutos. Aprendamos de la vida. Es cierto, a lo mejor algunos hemos sido golpeados por la vida, pero también esa vida nos ha llevado a reconocer la gracia y la misericordia de Dios Padre.
y también nos ha llevado a reconocer el trabajo de Jesús al traernos el Evangelio y a mostrarnos las obras para con el hermano. Sepamos agradecidos, llenemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo del Espíritu de Dios, para que al estar en la discusión, para que al estar en el horno, para que al hablar ante los demás, mostremos en verdad que tenemos el corazón con el Espíritu de Dios. Y nuestra boca habla de lo que tiene el Espíritu de Dios y de lo que está en nuestro corazón. De la segunda lectura está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 54 al 58. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Pablo, en esta carta que dirige a los Corintios, en esta primera carta, habla muy duro de la ley. La ley, así como nos lo muestra y como Jesucristo también nos los ha hecho ver, nos distrae del verdadero acción y de la verdadera misión que tiene la ley. Acercarnos a Dios, pero dentro del acercarnos a Dios es acercarnos al hermano. ¿Qué es lo que habla aquí? El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el que, así como una punzada que nos inyecta un veneno y nos empieza a transformar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, es ese aguijón que inyecta lo suyo. Pero, ¿qué es lo que le da fuerza a ese aguijón? Aquí Pablo nos lo dice, es la ley. ¿Qué es lo que hacía en tiempo de Jesús con la ley? Se escudaban de ella para no ayudar al hermano. Se escudaban de ella para explotar al desvalido. La usaban como simple pretexto para no acercarse verdaderamente y de corazón a Dios. Por eso Pablo nos dice, gracias a nuestro Señor Jesucristo se nos ha dado la victoria, porque ha sido Jesús quien nos ha traído la muestra del Evangelio. Ha sido Cristo el ungido quien a través de sus acciones nos ha mostrado cómo debemos de portarnos con el hermano. Por eso, hermanos míos y muy amados, les dice, estén firmes y permanezcan constantes, puesto que saben de las fatigas que no quedarán sin recompensa. La ley sirvió en su momento, pero la ley ante Jesús fue la acción del Evangelio para darle plenitud a la ley, no para abolirla, para darle la plenitud. ¿Dónde está la plenitud? En los dos primeros mandamientos. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar
a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Ante esta lectura que Lucas nos propone, hay que recordar la primera lectura. ¿Qué es lo que nos dicen las actitudes de la primera lectura? En las discusiones aparecen los defectos de los hombres. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol y la palabra muestra la mentalidad del hombre. ¿Qué habla de la paja y qué habla de la viga? Podemos ser buenos para corregir al hermano, pero si no corregimos nuestras acciones, si no corregimos nuestro rumbo, simplemente estaremos haciéndolo de palabra y no de corazón. ¿Qué es lo que habla en esta propuesta del ciego? ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? Definitivamente no. Porque ninguno de los dos tiene manera de cuidar lo que hay en el camino. Por eso habla del hoyo. Los dos van a terminar cayendo en el hoyo. ¿Qué es el hoyo? ¿Qué es la representación? La figura del hoyo, el pecado, la muerte. Ese elemento que nos habla Pablo y nos dice, la muerte está acechando como el aguijón, el pecado. La ley, si te apegas a la ley y cumples exclusivamente la ley, estás cayendo en el hoyo. Te estás dejando llevar. ¿Pero qué habla Lucas? Lucas nos da otra advertencia y nos dice, saca primero la paja o la viga que llevas en tu ojo y entonces sí, podrás ver y corregir al hermano. Podrás ver la falla que tiene el hermano, pero primero aliméntate tú. Primero corrige tu dirección. Primero elimina eso que te está dejando ver para que puedas entonces sí corregir al hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos. Hay que convertirnos en esos árboles que crecen, que están junto al arroyo, que están junto al río, que se alimentan de la palabra, que van a dar fruto a su tiempo y su sombra va a ser tan grande que va a poder dar cobijo a aquel que está fatigado, pero también va a dar cobijo a las aves del cielo. Y va a ser tan grande que harán sus nidos ahí. Eso es lo que nos está pidiendo Lucas. Corrige primero tu rumbo y luego tendrás la herramienta para corregir al hermano. Por eso nos dice, el hombre bueno dice cosas buenas. Alimentémonos de cosas buenas, llenemos nuestro corazón de cosas buenas. Por eso al final nos dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si tu corazón está lleno del amor de Dios, tu boca proclamará alabanzas. Si tu corazón está lleno del mundo, va a proclamar lo que el mundo tenga en ese momento.
de la oración colecta, hoy domingo 27 de febrero del año 2022, domingo de la 8ª semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo C. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.